Muy buenos días a todos los presentes para esta presentación sobre el tema de eficiencia energética y auditorías energéticas. Mi nombre es Guillermo Tardillo Hidalgo, soy supervisor de proyectos y especialista en eficiencia energética y energías renovables y laboro en la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Bien, interesante el curso y el tema que me toca tratar el día de hoy. En este caso, el tema de eficiencia energética y auditorías energéticas es algo muy importante. Es tan importante que muchos países desarrollados consideran a la eficiencia energética como una herramienta muy positiva y que trae grandes beneficios no solamente a la población, sino al país en general al cual pertenece. Nosotros, como siempre, hemos tenido la experiencia de eficiencia energética con cierto retraso en la historia de la eficiencia en el mundo, pero estamos avanzando y cada vez estamos logrando mayores objetivos de los propuestos. Muy bien, comencemos entonces. Eh, Previo a esto, quisiera hacer una especie de paralelo para mejor entendimiento. Si ustedes se sienten mal de salud y no pueden manejarlo, porque inicialmente toman algún antipirético o algo así, pero cuando ven que ya no pueden, entonces lo que hacen es recurrir a un especialista. Ese especialista es un doctor, es un médico. ¿Qué es lo que hace el médico? Lo primero que hace es pasarlo por triaje. Y en triaje lo que hace es le miden la talla, le miden el peso y una serie, la temperatura y una serie de datos necesarios para que él tenga una visión general, una imagen de la persona. Luego de eso necesita información más detallada. Ahí viene la entrevista de la consulta en la cual el médico le pide mayores datos, antecedentes, qué enfermedad sufrió, si hay alguna enfermedad que sea hereditaria, en fin, necesita mayor información. Si de acuerdo a eso hace una evaluación previa y entonces dice, no, es necesario hacer más pruebas. Entonces el médico lo que va a hacer es mandarle pues radiografías, ecografías, tomografías, etcétera, análisis de sangre, análisis de orina. ¿Para qué todo esto? Para que el médico tenga una idea bien clara de lo que está sucediendo en su cuerpo y entonces tome ya conocimiento de ello y con ello puede plantear las mejoras que puede hacer en su salud. O sea, en otras palabras, le va a recetar medicinas y tratamientos ¿para qué? Para que usted mejore. ¿Correcto? Correcto. Ahora, una vez hecho eso, le dice, esta es la receta. Tiene usted que tomarse tales pastillas, tales jarabes, tiene usted que hacerse tales exámenes, etcétera, y ya está. Y se va usted. Si usted no hace caso de todas las mejoras que le ha planteado el doctor, es como que no hubiera hecho nada. Seguirá mal de salud, ¿no? Y no resolvió nada. Pero si usted le hace caso a este profesional de la salud, hace las mejoras, cumple todo lo que le dice, entonces usted va a mejorar. ¿De acuerdo? Todo esto tiene como finalidad hacer una evaluación, un análisis y plantear las mejoras para que se ejecuten. Porque si no se ejecutan las mejoras, no hay resultados. Muy bien. Pero cuando hablamos de auditorías, esto un poco de temor. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente que hay una auditoría administrativa y lo primero que se piensa es, me van a hacer un arqueo de caja, me van a hacer esto y me van a sancionar. En el caso este de las auditorías energéticas, no es así. Es para mejorar, mejorar en todo, ahorrar, mejorar en cuanto a la seguridad, mejorar en cuanto a las actividades y mejorar la situación general de la planta o la industria a la cual se aplica la auditoría. Bueno, dicho esto, entonces comencemos ahora porque lo que les acabo de mencionar es aplicable para el caso de lo que vamos a ver de ahora en adelante. Muy bien, correcto. ¿Qué es una auditoría energética? De acuerdo a la definición, es la revisión detallada de la evaluación del desempeño energético de una organización, de un proceso o de ambos. ¿En qué se basan?
para una auditoría energética? Se basan generalmente en una apropiada medición, apropiada, no es cualquier medición, en observación y sobre todo en el análisis del desempeño energético real. Cuando decimos análisis, este análisis tiene que ser hecho por una persona que conozca del tema y que tenga experiencia en ello. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué es importante una auditoría energética? Porque al ser aplicadas las mejoras propuestas en la auditoría, se van a obtener grandes beneficios. Ojo bien claro, porque al ser aplicada la mejora, si no se aplica, no se obtiene nada. O sea, tienen que aplicarse las mejoras que propone la auditoría. ¿Qué es lo que se obtiene? Primero, un ahorro energético. Al tener un ahorro energético, tenemos mayor disponibilidad de energía. Esto se refleja en la seguridad energética. La energía más cara es aquella que no se tiene. Entonces, si tenemos energía, podemos hacer mucho, pero tenemos que usarla racionalmente. Tenemos que ahorrar energía. Al ahorrar energía, la energía tiene un costo. Si usted está ahorrando energía, está ahorrando dinero. Esto significa, para el caso de una auditoría en plantas grandes, en industrias, va a significar unos enormes ahorros económicos. Pero no es solamente eso, sino que también como parte de la auditoría, como consecuencia de la aplicación de las propuestas de mejora, se va a tener el incremento de la vida útil de los equipos. Es decir, si un equipo trabajando en condiciones normales, con todos sus defectos, le dura 5 años, después que aplique usted las mejoras de la auditoría, ese equipo le va a durar 7, 8, 9, 10 años. Es decir, le dura mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque va a trabajar en mejores condiciones técnicas. Bien, pero si hay ahorro de energía, también hay ahorro económico, va a haber reducción de la contaminación. Recordemos que la energía se produce de diferentes formas y muchos de ellos se producen con combustibles fósiles. Si nosotros ahorramos, entonces evitaremos la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles. Por lo tanto, va a haber una reducción de los gases de efecto invernadero. Y esto nos hace amigables con el ambiente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si somos amigables con el ambiente, esto nos va a dar una mejor imagen institucional, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, todas estas ventajas, estas mejoras propuestas van a hacer que logremos estas importantes partes de una auditoría. Se dijo de que hay que hacer un análisis, pero tiene que hacerlo alguien especial, alguien que sepa, que conozca. Entonces, ¿quiénes pueden realizar una auditoría energética? Normalmente, una auditoría energética debe ser realizada por un consultor en eficiencia energética o una empresa de servicios energéticos. Nosotros aquí la llamamos EMSES, ¿de acuerdo? Pero a nivel internacional se les dice ESCOs. Entonces, tanto las ESCOs o EMSES o un consultor especializado en eficiencia son las personas que deberían realizar una auditoría energética. ¿Por qué razón? Porque si son realizadas por otras entidades o personas no calificadas, los resultados de la auditoría no serían los mejores. ¿Cuáles son los objetivos de una auditoría energética? Primero, realizar un análisis energético en la institución. Lo tienen que hacer porque eso va a ser la línea base. A partir de eso, vamos a ver cuáles son los defectos, cuáles son las mejoras que se pueden realizar. ¿De acuerdo? En ese proceso se tiene que estimar el potencial de ahorro energético y determinado ese potencial se evalúa y se propone las mejoras a aplicar. Ojo, es una propuesta que el consultor o la EMSE o ESCO le hace al dueño de la instalación para que las ejecute. También se debe establecer un plan de acción para la ejecución de las mejoras. Hay algunas que por el costo no se pueden hacer de inmediato. Hay otras que tienen costo cero y entonces se pueden iniciar de inmediato. Entonces, eso ya es parte de un plan de acción en el tiempo de cuáles son las que se deben aplicar.
¿A quiénes les interesan las auditorías energéticas? Principalmente al Estado peruano. ¿Por qué? El Estado peruano, mediante una ley, ha decretado que es de interés nacional. ¿Y por qué? Porque ya está aprobado que la aplicación de las auditorías energéticas y la eficiencia energética en general es muy beneficiosa para los países que la aplican. ¿Por qué entonces al Estado le interesa esto? Porque le va a dar mayor disponibilidad de energía. Esto va a hacer que las inversiones que se puedan hacer en generación de energía se pueden postergar. Al tener ahorro de energía tenemos mayor seguridad energética. ¿Por qué? Pues tenemos disponibilidad de la energía. No tenemos el problema de la falta de energía. Luego, al haber el ahorro, al haber mayor disponibilidad, se reducen los gases de efecto invernadero. Y esto hace un bien al medio ambiente. Y a la vez estaríamos cumpliendo con los compromisos internacionales que tenemos como país. Finalmente, eso le daría al Estado peruano una mejor imagen internacional. Pero no solo al Estado peruano, también al sector privado le interesa. ¿Por qué? Principalmente porque si aplican las auditorías energéticas van a tener ahorros económicos muy significativos, que es el objetivo principal que tienen las empresas del sector privado. Esos ahorros significan dinero. Luego van a tener un incremento de la vida útil de los equipos que tienen. Evidentemente van a tener que postergar, ¿no?, la adquisición de nuevos equipos. Se es amigable con el ambiente y a la vez da una mejor imagen institucional a nivel nacional y a nivel internacional. Recordemos que cuanto más y mejor imagen institucional tenga una planta, una institución, tendrá mayores oportunidades de poder captar la atención de transnacionales que quieran trabajar con ellos aquí en el país. ¿Por qué? Porque ya tiene una buena imagen por ser amigables con el ambiente. Muy bien, nadie hace lo que la ley no manda. Y entonces la eficiencia energética tiene que tener un marco legal aquí en el Perú. Y aquí tenemos en el tiempo, esta línea de tiempo, cómo se han dado las líneas, las normas de eficiencia energética. Y las que ven ustedes marcadas en un óvalo, esas son las que están referidas básicamente al tema de las auditorías energéticas. Veamos, el año 2000 se da la ley 27345. Aclaro lo siguiente, no es el inicio de la eficiencia energética. La eficiencia energética se inicia aquí en el país el año 1985 con la creación de esa energía. Y luego, el año 1994, el Estado crea un proyecto para ahorro de energía, ya como Estado. Y se trabajó sin ley, sin reglamento, hasta el año 2000. Y el año 2000 se establece la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. Es la Ley 27345. Pero esta ley se da con solamente 3 artículos. Era muy abierta, era muy etérea. Se tuvo que esperar 7 años para que el año 2007 se dé el Decreto Supremo 053-2007 EM, que este decreto lo que hace es aprobar el reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. Y este reglamento ya es más concreto, ya es más específico. Sin embargo, en ese decreto se establecía que el Ministerio de Energía y Minas tenía una serie de eh, cosas que tenía que hacer referente a la eficiencia. Y una de ellas fue, 2 años después, el año 2009, sale la resolución ministerial 038, en donde se dan los indicadores del consumo energético y la metodología de monitoreo de los mismos. Algo muy importante porque los indicadores son la base de comparación entre una y otra empresa, una y otra actividad, para poder saber si estamos avanzando o no. Luego se tuvo que esperar hasta el año 2016. El año 2016 se da la resolución ministerial 186, en donde el ministerio da a conocer los criterios de las auditorías energéticas en el sector público, solamente para el sector público. ¿Por qué? Porque en el Decreto Supremo 053, en el reglamento de la ley, se establece que para el sector público la eficiencia energética es obligatoria, pero no para el sector privado. Esto lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Finalmente, una parte muy importante de las mejoras, de las propuestas de mejoras, es la calidad
y tipo de equipos que se van a utilizar. Y para eso, la mejor forma de poder definir a estos equipos es mediante el Decreto Supremo 009, que es el reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética que deben tener los equipos energéticos. Entonces, esto pareciera complementario, pero es muy importante, sobre todo en la adquisición de equipos. Y finalmente, a lo largo del tiempo se demostró de que el Decreto Supremo 053, que es el reglamento, la resolución 186, tenían omisiones y tenían algunos errores que era necesario corregir. Y estos han sido corregidos con el Decreto Supremo 011 del año 2021, en donde se dan disposiciones para promover el desarrollo de las auditorías energéticas. Esto se hizo en plena pandemia. Ha corregido, ha modificado, ha mejorado, pero muchas de estas acciones están todavía en proceso. Entonces vamos a ver con detalles todo lo que viene a continuación después de el Decreto Supremo 053, reglamento de la ley. El marco de la legal está dado por la ley 27345 que se dio el año 2000. Ahí se establece que es de interés nacional, ¿no? La promoción del uso eficiente de la energía. Al Estado le interesa. ¿Para qué? Uno, para proteger al consumidor. Dos, para fomentar la competitividad en la economía nacional. Tres, reducir el impacto ambiental negativo del uso de los energéticos. Esos son los motivos de la ley. Ese es el interés que tiene el Estado. Luego el Decreto Supremo 053, que es el reglamento, establece una serie de normas. Dice en qué sectores se debe trabajar, cómo va a ser la planificación. Se dice que se va a dar una resolución para poder ver los criterios de la auditorías energéticas y muchas cosas más. Sin embargo, en ese momento, como no se veía el desarrollo, hay cosas que se omitieron y que hoy en día nos hemos dado cuenta que tenemos que corregir. Una de ellas, por ejemplo, dice en el numeral 6.3, el inciso A del artículo 6, señala que el MINEM aprobará los criterios para la elaboración de auditorías energéticas que deberán realizar las entidades del sector público cuya facturación mensual por consumo de energía eléctrica sea mayor de 4 UITs. Miren, esto se dio y estaba muy bien, pero faltaba puntualizar. Primero, dice, deberán realizar. Deberán dice a futuro. Y muchas empresas del Estado, muchas instituciones del Estado decían deberán, o sea, todavía hay tiempo para hacer eso. Segundo, no dicen cada cuánto tiempo. Tercero, ¿quiénes van a ser? Los auditores o las EMSES. Entonces, había una serie de vacíos. Otra cosa, se dice que solamente aquellas que tengan una facturación mensual por consumo de energía eléctrica mayor a 4 UIT. Habían empresas que decían, este mes tengo 4 UITs, el próximo mes tengo 2, el próximo tengo 3, en la siguiente tengo 6 o 7. Entonces, no sé a cuál me voy. Acá dice 4. Si tengo más, estoy obligado, pero si tengo menos, no estoy obligado. Entonces, muchas de las empresas también del Estado decían, bueno, estas son obligatorias para el sector público, pero nosotros somos empresa pública de derecho privado y a los privados no se les toca. Entonces, estas cosas se han tenido que corregir como con el Decreto Supremo 011. Muy bien, finalmente la resolución ministerial 186 que se dio el año 2016 nos da los criterios para la elaboración de auditorías energéticas en el sector público, que está vigente, pero que ha sufrido modificaciones con el Decreto Supremo 011 del 2021. Vamos a ver. Con respecto a la obligatoriedad de las auditorías energéticas, el sector público sí está obligado a realizarlo. El inciso A del numeral 6.3 del artículo 6 del reglamento así lo dice. El sector privado no está obligado, pero si las instituciones privadas lo desean, pueden utilizar toda la información técnico-legal implementada por el Estado. ¿Para qué? Para que puedan tener ellos también ahorro y colaboren también con los fines del Estado. ¿De acuerdo? Entonces, no es obligatorio, es optativo, pero pueden hacer uso de toda la reglamentación, sobre todo en la elaboración de los indicadores
del consumo de energía. ¿Para qué? Para que tanto el sector privado como el sector público, el Estado, tengamos los indicadores para poder saber cuánto estamos avanzando en el tema del uso eficiente de la energía. Veamos ahora la resolución ministerial 186, que está básicamente dedicado a las auditorías energéticas en el sector público. ¿Qué es lo que se busca con esta resolución? Primero, establecer las etapas de una auditoría energética. Segundo, establecer los indicadores y su uso, indicadores energéticos. Tercero, ver el reporte de los resultados. Y finalmente, el registro de auditores energéticos y o ENSES. Cuando se habla de una auditoría energética, nunca una auditoría energética es igual a otra, por muy parecidas que sean las plantas o las instituciones o las fábricas. Nunca. Supongamos, yo tengo una pesquera en Chiclayo y tengo una pesquera en Arequipa. Ah, las dos son pesqueras, usan los mismos criterios. Sí, usan los mismos criterios, pero no son iguales. Entonces lo que se hace aquí es dar 9 etapas con visión general de lo que se debe hacer, pero eso no significa que sean las únicas, ni que se haga todo lo que dice, o que si le falta o le sobra. Es criterio que se tiene que aplicar, pero de acuerdo a la experiencia del consultor. Bien, vamos a ver cada una de estas etapas para que vean ustedes cuál es el proceso de una auditoría energética. La etapa 1. Les hago recordar, al comienzo les dije acerca de un caso médico, cómo el paciente va y tiene que dar información. Acá vamos a hacer lo mismo, igualito. La etapa 1, recopilación de información preliminar. ¿Por qué se tiene que dar esta información? Porque se tiene que ver la dimensión del área construida y el tiempo de vida. No es lo mismo un edificio construido en 1920 que un edificio del año 2000. Hay una gran y enorme diferencia. Entonces se tiene que dar este tipo de información. ¿Qué cantidad de trabajadores o usuarios, incluidos visitantes y actividades que se realizan? No es lo mismo un hospital, ¿no?, que un cuartel. No es lo mismo. ¿Por qué? El cuartel llega a determinada hora, todo el mundo duerme después. Solamente unos cuantos están de vigilia, pero en el hospital trabajan las 24 horas y tienen visitantes. Entonces, hay diferencia en eso. La cantidad de áreas, oficinas o departamentos. Si es más grande, más pequeño y qué actividades realiza. El horario de trabajo y el horario de atención al público. Los planos eléctricos y térmicos de las instalaciones, plano de ubicación. Y otra información relevante como renovaciones, ampliaciones futuras, entre otros. Todo esto es una información preliminar. Entonces, las instituciones públicas, la parte administrativa, debe proporcionar todo este tipo de información. También la parte administrativa tiene mucho que ver en la etapa 2. En la etapa 2 es la revisión de la facturación de energético. ¿Cómo nos enteramos de qué energético se consume más o menos? A través de la facturación. Y en este caso, las facturas de electricidad, de combustibles y demás energéticos deben ser por un periodo no menor de un año, así como las características del suministro eléctrico, tarifa y tipo de combustible. Quiero detenerme brevemente en esto. ¿Por qué se pide un año? Les pongo como ejemplo. La fábrica de Onofrio, cuando llegue el verano, vende helados. Por lo tanto, desde noviembre, diciembre, ya está trabajando a full para producir los helados que va a vender en el verano. Pero una vez que termine el verano, ya la gente no compra los helados. Entonces, se les van a quedar. ¿Qué es lo que hacen entonces? Paralizan la producción al paralizar o disminuir la producción de helados porque la gente no los compra, entonces baja el consumo de los energéticos. ¿De acuerdo? Cuando vamos a llegar a diciembre, comienzan a producir más. La planta trabaja full y consume muchos energéticos. ¿Por qué? La producción de panetones. Entonces, eso se da en el año. Hay meses en que se consume más por actividad y hay meses en que se consume menos. Pero eso se repite todos los años. Por eso es que lo mínimo es la información que se debe tener de un año. ¿De acuerdo? ¿Y qué se consume más? Electricidad, combustibles, etcétera. El objetivo de esto es conocer el perfil de consumo total de energéticos de la entidad.
cuál es donde se gasta más y cuál es donde se gasta menos, para poder plantear mejoras. La etapa 3. Una vez que se tiene toda esta información, se inicia el recorrido de las instalaciones. ¿Para qué se recorre? Para realizar un inventario y ubicar los tipos generadores y consumidores de energía. Además, se va viendo y se va fijando cuáles van a ser los puntos de medición y qué parámetros se van a medir. De pasada se van viendo también otros temas, como por ejemplo el nivel de iluminación en los puestos de trabajo, el tema de la ventilación, si es que hay aire acondicionado, bajo qué condiciones. O sea, este recorrido tiene como finalidad observar y utilizar la experiencia del consultor para ver dónde están las pérdidas de energía. Pasamos luego a la etapa 4, la campaña de medición. Una vez terminado el recorrido, lo que se hace es instalar los instrumentos de medición en los puntos ya determinados en la etapa anterior. Y estos instrumentos no son cualquiera, son analizadores de redes. Y esto se debe instalar y se debe determinar qué tiempo de mediciones. Hay mediciones que necesitan 24 horas, hay mediciones que necesitan una semana o que necesitan un mes. Y la medición cada cuánto tiempo se hace, cada al segundo, al minuto, a la hora, cada 2 horas, etcétera. Eso lo define el consultor. Y con estas mediciones entonces se tiene una información muy valiosa, porque se puede determinar los usos y costumbres y inclusive hasta los horarios de mayor consumo, tanto del tipo de combustible y de los demás energéticos. La siguiente etapa. Una vez realizadas las mediciones, comienza la evaluación de los registros. Se ve el consumo y el rendimiento real de los equipos, el rango de eficiencia de los equipos, la calidad de la energía eléctrica. Esto es importante, así también como la calidad de la energía térmica. ¿Por qué es importante? Les pongo un caso. Si ustedes tienen un foco incandescente que trabaja a 220 voltios, le bajan el voltaje y va a iluminar menos, 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 pero sigue funcionando. Pero si ustedes tienen un fluorescente que funciona a 220 y le bajan el voltaje a 200, un poquito menos, se apaga. El comportamiento es diferente. Y así como sucede en los focos, sucede en todos los equipos. Entonces, eso es calidad de energía. ¿De acuerdo? Que el voltaje sea el adecuado, ¿no? Y hay otros temas más, como por ejemplo, existen armónicos que se producen en la red y que deterioran los equipos electrónicos, les acorta el tiempo de vida. Eso hay que corregirlo también. Muy bien. Todo esto va a hacer de que se determine la línea base. Es decir, ahí el auditor lo que va a decir, esta es la realidad que se tiene actualmente. Consumen tanto, derrochan tanto, porque para eso también ha podido identificar los malos hábitos de consumo del personal, el mal uso de los equipos. Ojo, no lo hace para castigar, lo hace para mejorar. Bien, pasamos a la etapa 6. Viene la identificación de oportunidades de mejoras. Ya este es un trabajo ya propio, ya sin mediciones y todo, del consultor o la empresa, en donde va a identificar las oportunidades de mejora. ¿Dónde se gasta más? ¿Dónde se gasta menos? ¿A dónde me dirijo? ¿Dónde va a costar más? ¿Dónde va a costar menos? ¿De acuerdo? Entonces se tiene que determinar para eso cuál es el potencial de ahorro, en qué partes de la instalación, en qué tipo de equipos. Y tiene que plantear entonces las mejoras. Puede ser overhaul, mantenimiento, reparación o cambio de equipos. Tiene que ver la mejor alternativa. Esto ya nos permite conocer el consumo de cada energético, tanto por área como por proceso, ¿no? También la utilización de otras tecnologías, como por ejemplo se está haciendo ahora el uso de la energía solar, los paneles en el techo, ¿no? Y esos paneles cubren gran parte de la energía que se utiliza por iluminación, como por poner un ejemplo, ¿no? Y esa es una energía que no cuesta porque el sol es gratis. En la etapa 7 viene ya la evaluación técnica y económica de las mejoras planteadas. Una vez que se ha establecido y determinado el potencial y dónde se van a aplicar esto, ya lo que hay que hacer es la evaluación técnica y económica de las mejoras que está planteando. Se evalúa el costo y la viabilidad.
¿Por qué la viabilidad? ¿Por qué la implementación? ¿Por qué? Porque muchas veces se necesitan sustitución de equipos que no los tenemos disponibles, tenemos que importarlos y eso lleva tiempo. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Eso lo tiene que establecer. Es una evaluación técnica y económica de la mejora planteada, la que se está planteando mejor, ¿no? Ahí también se tiene que analizar si se tiene que invertir, cuánto va a ser el retorno de la inversión. Esto básicamente les interesa a los que toman decisiones. Hecho todo esto, eso hay que plasmarlo en un informe. Y el informe de auditoría energética es el resultado de todo este trabajo. Pero, aunque no se mencione, es conveniente decirlo. Todo informe de auditoría energética debe tener un resumen ejecutivo. ¿Por qué? Porque la parte técnica le interesa y deben verla todos los que son técnicos. Pero la parte que toma decisiones, la alta dirección, ellos no ven la parte técnica. Ellos solamente ven costos, presupuestos, tiempos de recuperación, para decir cuál va primero y cuál va después. Entonces, ellos solamente ven el resumen ejecutivo y la parte técnica lo ven ya los ejecutores, los técnicos. Entonces, debe tener el informe de auditoría un resumen ejecutivo y el mismo informe detallado también. Finalmente, y esto ya si es que la auditoría es grande y lo necesita, lo requiere, la etapa 9 es la etapa en la cual se propone la implementación de mejoras. Hecho ya el informe, supongamos que eh, una empresa, una institución tiene, por decir, un chiller o tiene calderas, como los hospitales, y entonces tienen que hacerse cambios, se tiene que sustituir, entonces eso significa una inversión. Esa inversión, ¿quién la va a asumir? ¿Cómo se va a conseguir? En el caso del sector privado, se plantea y se puede hacer un proyecto para presentarlo a la banca y financiarlo, a una financiera. En el caso del Estado, lo tienen que sustentar para pedir presupuesto generalmente para el próximo año, porque son compras mayores, son gastos mayores, donde también los costos tienen que ser recuperados en el menor tiempo posible. Entonces, estas son las 9 etapas que en términos generales debe tener una auditoría aplicada, por supuesto, a cada rama de nuestros sectores económicos. Adicionalmente a eso, una vez terminado ya, se debe hacer el reporte y monitoreo de la información. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las entidades del sector público deben reportar mediante declaración jurada o en físico remitirlo al Ministerio de Energía y Minas. Y estos documentos, ¿qué deben tener? El resumen ejecutivo, lo que les mencionaba, del informe final de la auditoría, con las mejoras y los indicadores mínimos de consumo que les corresponden. ¿Por qué se debe reportar y monitorear? Porque el Estado tiene que tener esta información para que pueda tomar decisiones posteriores, decisiones de política a seguir. ¿Qué sector necesita más o menos apoyo? Ese apoyo, ¿en qué se va a dar? Se va a dar en equipos, se va a dar en capacitaciones, es decir, esa información se requiere. ¿Y cómo se va a lograr eso? A través de los indicadores de consumo energético que ya están definidos, ¿no? Pueden ser joule por metro cuadrado, joule por trabajador, kilovatio hora por metro cuadrado, en fin, son indicadores que nos van a permitir comparar entre una institución y otra a nivel nacional para saber quién está mejor y quién está no tan mejor, y también a nivel internacional en comparación con otros países. El reporte y monitoreo debe realizarse una vez que se ha aprobado la auditoría, totalmente aprobada, aceptada, tienen un plazo de 30 días para presentar la auditoría energética. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la auditoría, ¿qué tiempo de vigencia tiene? Por lo general son 2 años. Y después de eso se debe realizar una verificación del consumo de energía. Si han ahorrado, no han ahorrado, cuánto han ahorrado y si amerita, de acuerdo al avance de la tecnología, una nueva auditoría o no. ¿De acuerdo? Pero para eso se deben prever las previsiones presupuestales. Ahora, si hay alguna entidad que requiere, como les decía, la importación, por ejemplo, de una caldera, de un sistema chiller, eso va a demorar. Entonces pueden ampliar su plazo de 2 años. Pero lo normal es, y está establecido, que sean 2 años.
El registro de auditores energéticos o EMSES. El consultor en eficiencia energética o la EMSE deberán estar inscritos en el registro de empresas de servicios energéticos a cargo del MINEM. O sea, se entiende que el MINEM debe tener un registro de estas personas que son calificadas, certificadas para hacer esto, ¿no es cierto? Pero el ministerio no certifica, no es su función. La función de certificación la realiza el INACAL. Entonces, el INACAL debe certificar, pero no es experto en el tema. Entonces, acá se tiene que trabajar conjuntamente el Ministerio de Energía y Minas y el INACAL. El ministerio porque sabe y conoce el tema y el INACAL porque basado en esa información puede certificar a la EMSE o al consultor. ¿De acuerdo? Pero para esto, los consultores o las empresas auditoras deben tener equipos y personas con formación académica. No podemos poner, por ejemplo, sin menospreciar a un veterinario o a un dentista a hacer una auditoría porque no es su tema. Su formación académica no lo es. Aquí priman los que son de ingeniería eléctrica, mecánica, mecánica eléctrica, electrónica, química o industrial. ¿De acuerdo? Entonces deben tener la formación académica. Pero adicionalmente a eso, deben tener la especialidad en eficiencia energética. Especialidad que ya se da en muchas de las universidades de nuestro país. Tienen que conocer el manejo y uso de equipos de medición, estos analizadores de redes. Tienen que saber dónde y cómo instalarlo, en baja tensión, en alta tensión. O sea, deben tener manejo y experiencia en esto. Evidentemente, la experiencia comprobada en auditorías energéticas. Muy bien. Sin embargo, estos errores, porque, por ejemplo, hasta el momento el ministerio no tiene esa lista de personas certificadas. Tampoco hay una EMSE certificada. ¿Y eso por qué? Porque no se ha dado hasta el momento. Entonces, visto esto y otros defectos, el año 2021, en plena pandemia, se da el Decreto Supremo número 011, publicado el 14 de mayo del 2021. Y este Decreto Supremo tiene 11 artículos, 4 disposiciones complementarias finales, 2 disposiciones complementarias transitorias y 2 disposiciones complementarias modificatorias. ¿A qué modifica? Al reglamento de la ley. Entonces, este decreto supremo ya es más avanzado, más actualizado, puntualiza mejor las cosas, ¿de acuerdo? Pero no deja sin efecto a la resolución 186, sino que la cambia, la amplía, la modifica, pero para mejoría. Muy bien, aquí ya se habla ya de los criterios para las auditorías energéticas, la certificación de auditores energéticos, en fin, se habla ya más que vamos a verla con un poco más de detalle en adelante. Por ejemplo, este decreto 011 del año 2021 establece en el artículo 3, y acá con este artículo se modifica, se corrige todo lo omitido o errado anterior. Dice, bien claro, las entidades y o empresas del Estado. Con esto agarra todo. Porque antes habían empresas del Estado que decían somos de derecho privado, no estamos obligados a hacerlo. Ahora ya no. Ahora dice bien claro, entidades y o empresas del Estado. Ya. Con el fin de reducir su consumo de energía, deben ya ahora, no a futuro, deben ya ahora realizar auditorías energéticas obligatorias. O sea, están obligados. Las que deben ser realizadas cada 2 años. Se establece ya el tiempo. ¿Y por quién? Por auditores energéticos debidamente certificados y o EMSES, cumpliendo con los criterios para la realización de auditoría energética establecidos por el Ministerio de Energía y Minas. O sea, acá ya está bien puntualizado. La obligatoriedad, el tiempo y quiénes deben hacerlo. ¿Qué pasa con las empresas privadas? Dice claramente el artículo 4. Las empresas privadas, de requerir realizar auditorías energéticas a sus instalaciones, pueden acogerse a lo establecido en el presente decreto supremo y sus disposiciones complementarias. ¿En qué? En lo que les resulte pertinente. Y también pueden ser sujetos del reconocimiento de acciones de energía eficiente y sostenible, entre otras actividades que pudieran demostrar. Con esto, lo que estamos diciendo, si quieren, hacen, o si quieren, no la hacen. Pero si ustedes la hacen,
ustedes van a ser de alguna manera sujetos de un reconocimiento de parte del Estado. O sea, el Estado va a decir, bueno, tú haces tu auditoría, tú me la reportas, yo tomo conocimiento y entonces una especie de concurso. Entre tantas, la mejor es esta y el Estado te da un reconocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, solamente en las actividades que el sector privado quiera realizar. O sea, no los obligan a nada. Es totalmente libre de hacerlas o no hacerlas. A su vez, el artículo 6 dice que el reporte de información de auditorías energéticas, eso es importantísimo porque hasta la fecha en que se dio este decreto, esto nunca se cumplió y el Estado no tiene información para tomar decisiones. En cambio, ahora sí, porque dice, las entidades y empresas del Estado tienen la obligación de reportar la información de las auditorías energéticas realizadas, así como su implementación a través del sistema de medición, reporte y verificación, MRV, en las formas y modos que apruebe el Ministerio. Es decir, el Ministerio en este momento está culminando la ejecución de este sistema MRV, en donde las empresas, entidades del Estado a nivel nacional, deben informar. Y no necesariamente tiene que ser físicamente en Lima. Lo pueden hacer a través de este sistema que va a estar en la página web del Ministerio. Entonces, simplemente a través de esto realizan la entrega de la información y el Estado ya las analiza. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para tomar decisiones posteriores. Eso con el Estado, pero en las empresas privadas, si aquellas que realizan sus auditorías energéticas, también lo pueden remitir a través de este sistema. Y a través de este sistema se le puede otorgar el reconocimiento del Estado a esa empresa privada. ¿Cómo? Como acciones de energía eficiente y sostenible. El artículo 5 habla de la certificación de auditores energéticos. Aquí los auditores energéticos deben seguir un procedimiento y debe ser aplicado por un organismo de certificación de personas acreditado por un Instituto Nacional de Calidad. En este caso es el INACAL. Vuelvo a repetir, es función del INACAL la certificación, no es del ministerio. ¿De acuerdo? Ahora, el INACAL tiene que ser un miembro del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral. O sea, el MLA, por sus siglas en inglés, este acuerdo es tomado por el IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación. ¿De acuerdo? El INACAL tiene que formar parte de esto para que pueda certificar a personas. En este momento el INACAL ya certifica equipos, pero está en proceso la certificación de personas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando eso se ejecute, ya vamos a tener ya personas certificadas, calificadas para hacer las auditorías energéticas. Estos certificados que van a darse a las EMSES o a los consultores deben tener un tiempo de vigencia. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza y deben estar actualizados. Estas certificaciones van a tener una vigencia de 4 años y pueden ser renovadas por el mismo periodo previo a alguna evaluación que el INACAL disponga. Vamos, les voy a mencionar algo que, bueno, esto debió darse antes, no se ha dado, ya se dio el decreto, correcto, estamos en vías de ejecución. En el sector público, las auditorías energéticas, ¿se realizan o no se realizan? Deben realizarse por ley. ¿Quién es el responsable de que éstas se realicen? Pues las oficinas generales de administración, la OGA, o quien haga sus veces. Esa es responsabilidad de ellos. Pero ¿qué pasa si no las hace? Entonces, para eso están los órganos de control institucional, las OSI. Las OSI lo que deben ser, y en la ley está bien claro, ellos son los que deben velar por el cumplimiento y decirles a los señores de OGA, ¿sabes qué? No has hecho tú la auditoría, tienes que hacerlo. Y si no la hace, ya de acuerdo a sus funciones, verán las sanciones que se establecen a las OGAs. Conclusión, está bien claro en el reglamento y también está claro en el decreto supremo 011 que la responsabilidad de la ejecución de las auditorías son las OGA o
quien haga las veces de OGA, Oficina General de Administración. Y quien debe velar por su cumplimiento y control son las OSI, las Oficinas de Control Institucional. En el Decreto Supremo 011 ya se habla ya del tipo de auditorías. Miren, si yo quisiera hacer una auditoría a un hospital, por ejemplo, el Hospital 2 de Mayo o el Hospital Almenara, y voy a hacer una auditoría en una clínica, en la clínica Javier Prado, hay una enorme diferencia en tamaño, en volumen, en movimiento. Si yo quiero hacer una auditoría en Alicorp, es enorme, y hacer una auditoría en una pequeña industria metalmecánica, es enorme. Entonces, hay que establecer tipos de auditorías energéticas. Y por el momento se ha establecido tres tipos. Auditoría tipo 1, que es una auditoría de diagnóstico energético. La auditoría tipo 2, que es la auditoría energética propiamente dicha. Y la 3, que es de tipo auditoría 3, que es una auditoría energética, pero con grado de inversión ya más grande. La que normalmente nos utilizamos en el Perú son las auditorías tipo 2. Las de tipo 3 son aquellas que requieren mayor inversión. Bien, veamos. La de tipo 1 está dirigida básicamente a aquellas empresas que son pequeñas. Está por determinarse también el rango de consumo de energía para poder establecer con más exactitud cuándo se considera de tipo 1 o no. Lo que se hace es una visita, ¿no? Técnica, le proporciona la información, no es necesario hacer mediciones y ya con esos criterios y la experiencia del consultor se puede hacer el informe. O sea, no es tan grande esta auditoría, ¿no? O sea, es muy sencillo. La auditoría tipo 2, sí, acá sí se aplica todo lo que hemos hablado. Los 9 pasos, el informe de base, todas las mejoras, en fin, todo lo que hemos hablado debe aplicarse en esta auditoría tipo 2, es la que generalmente se desarrolla en nuestro país. Y la auditoría tipo 3 es aquella que es la auditoría 2, pero se le tiene que agregar el proyecto o estudio de grado de inversión, cuando se tengan que hacer grandes cambios, adquisiciones de equipos bastante grandes. ¿Por qué? Porque esto, si se trata del sector privado, si es que tiene para poder financiarlo la misma empresa, se hace. Y si no lo tiene, ese proyecto de inversión se tiene que llevar ante una entidad financiera, que puede ser un banco, una financiera o alguna entidad internacional. Están metidos en el tema de eficiencia. En el caso del sector público, ya este proyecto que se hace va a servir como base y como sustento para solicitar el presupuesto para que en el año siguiente se pueda obtener el presupuesto y ejecutar esta mejora. O sea, ya tiene un mayor plazo de vigencia y de ejecución. Bien, ¿cuáles son las disposiciones complementarias finales? El Decreto Supremo 011 establece estas cuatro y las cuatro han sido incumplidas. Veamos, la primera dice, criterios para la realización de auditorías energéticas. Esto se dio en mayo del año 2021 y el Ministerio de Energía y Minas, en un plazo máximo de 180 días calendarios, estamos hablando de medio año, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma a través de resolución ministerial, modifica y actualiza los criterios para la realización de auditorías energéticas aprobado por resolución ministerial 186, el cual incluirá los rangos de consumo de energía para determinar la obligatoriedad de la realización de auditorías energéticas por parte de las entidades y o empresas del Estado. Esto se está trabajando. Esto se está haciendo. Todavía no está concluido. Y miren, del año 21, 180 días es medio año. Ha pasado 2022, 2023, estamos en 2024 y recién estamos por terminar. La razón es obvia. En época de pandemia estaban prohibidas las reuniones. Entonces no se pudo avanzar este tema. Este y los demás temas. Pero ya está dicho. Entonces, esta resolución ministerial, la 186, está vigente, pero la nueva que va a salir la va a modificar, la va a cambiar. ¿De acuerdo? Ahí acabamos de hablar de 9 pasos. Se está hablando y está ya por aprobarse que ya no va a ser 9, van a ser 12 pasos. En fin. Segundo, lineamiento para el otorgamiento del reconocimiento de acciones de energía eficiente y sostenible. El ministerio, en un plazo máximo de 180 días,
contados a partir de la entrada en vigencia del presente norma, por resolución ministerial, aprueba los lineamientos para el otorgamiento del reconocimiento de acciones de energía eficiente y sostenible. Ya está, casi listo. Falta su aprobación. Ya está casi aprobado. Pero mientras no se publique, no lo podemos tomar en cuenta. Procedimiento para reportar el sistema MRV, igual que los dos casos anteriores. Se dieron 180 días, ya se venció, pero el sistema también está casi listo, pero todavía no está aprobado. Y mientras no esté aprobado, no es formal, no es oficial. Finalmente, la cuarta disposición complementaria. Requisito de competencia para auditores energéticos. Esto puede interesar a muchos profesionales. ¿Y qué dice? El Ministerio de Energía en un plazo de 90 días, o sea, le daban 90 días, 3 meses, a partir de la vigencia de la presente norma, a través de resolución ministerial, aprueba los requisitos de competencia para la certificación de las personas naturales que están facultadas para llevar a cabo las auditorías energéticas. Esos 90 días ya pasaron. Pero, revisando la ley, resulta pues que el Ministerio no está facultado para certificar. Pero lo que sí puede hacer, porque su tema es aprobar los requisitos de competencia que deben tener estas personas, estos auditores energéticos. Ahora bien, para mayor dato, les digo, ¿ya se está dando? Sí, ya se conversó con el INACAL. ¿Y en qué se ha quedado? Que el ministerio ha establecido todo un proceso de capacitación y se ha aprovechado la oportunidad que se ha presentado de que el BID ha otorgado 48 becas para hacer un curso para auditores energéticos. Entonces, el sílabus, el curso, todo lo ha hecho el MINEM. El BID está dando este dinero, otorgando las 48 becas, y el curso lo está desarrollando la UTEC. En este momento se está desarrollando y esperemos que finalizado julio o comienzos de agosto ya tendremos terminado esos cursos. Y estos profesionales capacitados van a ser presentados por el Ministerio ante el INACAL, diciéndoles están capacitados. Y el INACAL entonces lo que va a hacer es, de acuerdo a los trámites del IAF y MLF, lo que va a hacer es certificarlos. Conclusión, esperemos que en el mes de agosto tengamos la primera promoción de auditores certificados y calificados para realizar auditorías energéticas. En ese grado estamos de avance, pero tenemos que esperar a que termine el curso y a que el INACAL los certifique. Muy bien, pero hemos esperado, estamos esperando y seguiremos esperando. Pero ¿y mientras tanto qué? Entonces, este mismo decreto supremo, el 011, da dos disposiciones complementarias transitorias. ¿Cuáles son estas dos? Primero, transitoriedad. Y esto sí es algo que debemos tomar en cuenta. Primero, en tanto se aprueben los rangos de consumo por cada energético para determinar la obligatoriedad de la realización de auditorías energéticas por parte de las entidades y empresas del Estado, las sedes de las entidades y o empresas públicas con consumo promedio mensual de energía eléctrica de los últimos 12 meses mayor a 4 UIT están obligadas a realizar las auditorías energéticas en sus edificaciones, incluyendo todos sus suministros. O sea, no porque estamos esperando que, no, tienen que hacerlo. Lo dice el reglamento, lo dice la resolución 183 y ahora se ratifica con este decreto supremo 011. Así no estén los calificados, los consultores calificados por el INACAL, igual lo tienen que hacer. O sea, están obligados. Así claramente dice, están obligadas a realizar las auditorías energéticas. Y acá sí establece claramente que es el promedio mensual de los 12 últimos meses, que sea mayor a 4 IT. Acá ya no hay que yo consumo menos un mes, más otro mes. No, se saca el promedio anual y si ese promedio es 4 IT o mayor, estás obligado a hacerlo. Este tema de la transitoriedad está bien claro como disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 011. Bien, en cuanto a la acreditación de personas calificadas, certificadas, pero en el extranjero.
Entonces también no se les puede dejar de lado. Hay personas que pueden venir de fuera, tienen mucha experiencia, son expertos, entonces deben ser también certificados. Y eso se va a encargar el INACAL, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que INACAL como miembro del IAF y del MLA los puedan cumplir. ¿De acuerdo? Evidentemente que el ministerio tiene que intervenir en cuanto a que acredite o certifique los estudios y preparación de estas personas. Bueno, esto ya lo hemos visto ya, acá modifican el artículo 6, ¿no? Simplemente dicen que el ministerio ejecuta programas para el uso eficiente de la energía de acuerdo a lo siguiente. En el sector público dice, aprueba los criterios para la elaboración de auditoría energética que deben realizar las entidades y empresas del Estado. Aclarando, deben, presente, no futuro, y entidades y empresas del Estado, que nadie se escape. En cuanto a las modificatorias, la modificación del artículo 11 del reglamento, del decreto supremo 053, habla sobre la certificación de auditores energéticos, ¿no? Establece los requisitos de competencia para la certificación. ¿Quién? El ministerio. Ese es el ministerio. Establece los requisitos. La certificación de auditores energéticos es realizada por organismos de certificación de personas, OCPE. En este caso, viene a ser el INACAL. Y que dicha certificación tendrá una vigencia de 4 años, la cual puede ser renovada. Ahora bien, una vez que se tengan a estas EMSES y a estos consultores, ellos van a quedar en el anonimato. No, el ministerio tiene un sistema interactivo de uso eficiente de la energía. Y en ese sistema va a estar la relación de estos consultores acreditados, certificados, y de las EMSES, o también de los ESCOs, van a estar ahí y debe estar permanentemente actualizado. Cuanto más lleguen, mejor. Cumplen todos los requisitos y se incluye el nombre. ¿Para qué? Para que todas las entidades públicas o privadas tengan disponible el personal calificado que pueda realizar sus auditorías. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que eh, habla de la disposición complementaria modificatorias. Bueno, esto acá ya está bien dicho, lo que le acabo de mencionar, que la Dirección de Eficiencia Energética, conjuntamente con la UTEC y el BID, han iniciado el curso de capacitación que ya está a mitad del curso. Terminado esto, se van a presentar, el ministerio lo va a presentar ante el INACAL para que sean pues certificados y esta certificación tenga una validez de 4 años. Bien, hasta aquí sería todo el tema de las auditorías, pero preguntémonos algo. Aquí en nuestro país hemos tenido muchos años haciendo auditorías energéticas y muchas de ellas se quedaron en el camino. ¿Por qué razón? La auditoría energética es muy importante, pero se debe realizar cada cierto tiempo. Sin embargo, eso no ha sido así. ¿Por qué? Porque simple y llanamente en las entidades del Estado ha ocurrido lo siguiente. Ustedes van, nosotros, perdón, como ministerio hemos ido, hemos hablado y han hecho su auditoría. Conversamos con un jefe, con un equipo, y se realizó y las mejoras fueron muy buenas. Muy bien, pasó el tiempo y cuando uno va a hacer el seguimiento, llega y dice, ¿y qué pasó? Y ya no está el jefe, ya no está el equipo de mantenimiento. Y entonces, oiga, pero eso fue bueno, ¿por qué no lo hacen de nuevo? Yo no sé nada. Entonces, por esa razón es que ahora, ¿no? Ya se está estableciendo normas más claras y más todo, pero este problema que hemos tenido acá se ha visto en otros países hace muchos años ya. ¿Y qué es lo que se ha planteado como solución? Como solución, lo que se ha planteado es sistemas de gestión de la energía, en donde es todo un sistema y la auditoría es una parte de ese sistema. Hay varios sistemas de gestión de energía, el japonés, el europeo, el norteamericano, en fin, pero la más famosa y la más difundida es la ISO 50001. ¿Qué cosa es la ISO 50001? Es una norma internacional que trata sobre la gestión de la energía y proporciona la metodología para tener un racional y eficiente manejo desde la planificación, la administración, el control de la energía, la ejecución y es más, hasta ese mismo sistema tiene su propia auditoría interna.
Entonces, es todo un sistema ya. Entonces, la ISO 50001 lo que hace es asegurar de que esto se haga en forma permanente en el tiempo. Quien tenga la certificación ISO 50001 es un gran avance para esa institución. Pero eso ya es otro tema. Eso ya es sistema de gestión de energía. Solamente quería mencionarles que las auditorías energéticas forman parte de este sistema de gestión de la energía. Bueno, con esto termino. Espero que los conocimientos impartidos queden claros con ustedes y también sepan de que el siguiente paso a dar es tener la certificación ISO 50001. Quedo muy agradecido y a su disposición cuando ustedes lo crean conveniente. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gobierno del Perú.